gracias. ¿El volumen está bien o está un poco bajo? Está bien, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Casi las 6. Entonces empezamos normal, porque siempre ustedes saben que antiguamente el Meet podías estar todas las veces que quieras, todo el rato que quieras. Ahora no. 1 hora y te cortan y tienes que reiniciar nuevamente. O como dicen, pagar, ¿no? Y eso uno no se va a dar. A ver, chicos, vamos a un poco. Le acabo de mandar a la delegada de un PPT lo que vimos la vez pasada. Vamos a ver, un segundito, vamos a verlo acá. Sobre lo que son placas tectónicas. Acá. Un poco lo que expliqué la vez pasada sobre la formación de los Apalaches. Y después lo que estuvimos hablando en clases, ¿no? Que las zonas de subducción, según lo que me comentó, según la pregunta que hizo Marcelo esa vez, entonces una vez que chocan dos masas continentales, la zona de subducción desaparece. Justo eso que pasó con los Apalaches. Y una vez que chocaron grandes masas, ya la fuerza que lleva al crecimiento de cordilleras desaparece, pero por ahí más o menos cerca, en medio, comenzó a aparecer las dorsales, que fue la separación de lo que es Pangea, y se comenzó a separar y ya los Apalaches se convirtieron en montañas que inicialmente se formaron por choque de placas, pero ya no había en ese momento choque de placas, entonces han comenzado a disminuir el tamaño, salvo ese caso de isostasia en una región determinada. Entonces eso, están lo que les mandé, esos cachitos de lectura chiquitos que tienen que ver con el tema, están ahí y creo que la delegada ya imagino que lo va a colgar en cualquier momento, o se lo mando ahorita al WhatsApp del curso, ahí no hay faltas. Entonces, saliendo de esto, vamos a continuar con lo que estamos viendo. Profesor, disculpe. Dime. Buenas tardes. Estas áreas de seducción, o sea, desaparecen. ¿Le podría decir como si estuviera de forma inactiva o desaparece tal cual? Lo que pasa, vamos a poner la lámina. Espérate un segundito. ¿Están viendo las láminas o todavía no? ¿O ya no? Sí, profe. Ah, Sí ya. se puede ver las Entonces, aquí diapositivas. como chocan dos masas, digamos, a placas en la parte continental, ya la razón del empuje hacia abajo desaparece, porque ya no hay corteza oceánica. Entonces, como ya desaparece eso, entonces chocan estas dos, entonces simplemente lo que ha chocado es lo que se ha hundido y ha entrado al manto, se va metiendo, poco a poco desaparece, se funde, se puede decir, y ya no hay razón para que haya zona de subducción. Entonces, físicamente lo que entró ya desaparece, en toda esa región posiblemente un tiempo va a estar más hundido de lo normal, hasta que ya regresa a su normalidad después de unas decenas de millones de años. Entonces, a la hora que nuevamente se separen las masas continentales, no va a ser en exactamente el mismo punto, va a ser posiblemente a otra zona. En los Apalaches fue un poco más al este, entonces ahí se comenzó a formar las dorsales. Pero ya la zona por donde se había formado los Apalaches ya había desaparecido. O sea, la razón, como se ve acá, ya esto de esta parte de la corteza oceánica ya se metió, ya no hay una fuerza que lleve a hundimiento en esa región. Entonces ahí no pasa nada. ¿Más o menos respondo a tu pregunta? Sí, profesor. Ya. Ok, entonces vamos a regresar acá. Vamos acá, donde nos quedamos la vez pasada. Voy a reducir esta cosa. Y esto, ven. Que como tengo pantalla grande, pero tampoco es tan gigante, entonces necesito tener una pantalla doble. A ver, ¿quién está esperando? ¿Qué tres? Ya. Ok, chicos, entonces la vez pasada nos quedamos viendo acá en las láminas, si no me equivoco, en acá, lo que es salinidad. ¿Estoy en lo correcto? ¿Está bien la lámina en la que nos quedamos? En la lámina 14. 14. Sí. Ahí, ya, acá. Claro, terminamos la otra y nos quedamos en esta. Listo, entonces viendo la lámina esta acá, la circulación oceánica, en un segundito voy a poner esto al revés para poder visualizar quiénes son los que todavía no han entrado y tienen que entrar. Ya. Ok. Entonces, viendo la lámina esta, ya habíamos visto la parte esa.
porque está más salino en las zonas tipo frente a Perú, y debido mayormente hay más evaporación que nada, mientras que en las zonas cerca de Indonesia hay más lluvia, entonces por eso que la agua superficial es menos salina. Entonces acá la circulación mucho tiene que ver la expansión a nivel ecuatorial. Entonces aquí, por ejemplo, la expansión lleva a que se genere una especie de pendiente. Entonces las aguas a nivel del Ecuador están más arriba, muy sacado 8 centímetros más alto que a nivel del polo, porque está más frío, entonces acá hay más calor, hace que se expanda, entonces hay un ligero o una ligera, digamos, expansión y eso genera una gradiente. Entonces esa gradiente hace que vaya descendiendo un poquito, o sea, eso lleva a que se genere una circulación hacia los polos. Y otra cosa más, aquí vamos a ver ciertas características del agua, a ver si lo pueden negar, acá no hay mucha cosa. El promedio de profundidad del mar en general es 4 kilómetros. Sale en algunos puntos un poquito menos, en la zona de la dorsal es un poco menos, en la zona donde hay hotspots también un poco menos, pero ya son por las islas y en la región alternada debido a la presión del empuje del manto hacia arriba. Y en las zonas de donde hay choque de placas oceánica, entonces llega pues a fosas, o choque de placa oceánica continental, también frente a Perú, Chile hay una fosa. Entonces la más profunda, como hemos visto, es de las Marianas, las Islas Marianas, que están más o menos cerca de 11 kilómetros de profundidad. El agua salada tiene un punto de congelamiento de menos 1.9 y no cero. La salinidad, digamos, impide que se congele a cero, lo hace más, temperatura un poquito más fría. Entonces, hay dos formas mayormente de circulación. Una que es superficial, que lleva por el viento, y otra que es termolina, que lleva por densidades. Termolina es temperatura y densidad. Entonces, densidades y el calor, ambas son, en este caso, van jugando cada uno su rol en diferentes momentos, y eso lleva a que hay una circulación ya más profunda, que comienza a nivel de los polos donde se hunde el agua, y ahí por el movimiento de la Tierra, la disposición de los continentes lleva a que hay un flujo hacia diferentes partes del mundo, y pues se va, digamos, en el fondo se enfría, se mantiene frío, y cuando sale a la superficie, en algunas partes va calentando o aflora y después calienta, y pues nuevamente va a los polos y en algunos puntos en particular del hemisferio norte, tipo Atlántico Norte, y en algunos puntos de la Antártida, por el frío y incremento de la salinidad, es que se hunden nuevamente. Ahorita vamos a ver la dinámica de esta circulación termalina. De todas maneras, chicos, lo que estamos hablando ahorita, si tiene alguna duda, me la preguntan, me la hacen notar el día de clase, que en realidad con una pizarra en mano es mucho más fácil explicar alguna duda que puedan tener. Entonces mejor así, porque yo no soy muy amigo de clases virtuales, porque hay cosas que no se pueden explicar sino más de claro, mientras que con una pizarra sí lo puedes hacer. Ok, sino que es necesaria esta clase porque a veces el curso en realidad es bastante denso. Yo sería amigo de que el curso tenga 4 créditos, pero no hay manera de meterle 4 créditos. Pero bueno, siempre he estado pensando en eso, pero no es tan fácil darle 4 créditos. Pero bueno. Ok, entonces aquí, por ejemplo, vemos que las aguas son obviamente calentadas por el sol. Ya sabemos eso, entonces aquí se forman dos capas. La más delgada, que es la parte llevada por el viento, que es la corriente esta, acá, la más superficial, es la parte más o menos primeros 400 metros de la superficie. Entonces, más o menos la décima parte del mar está influido su circulación por la parte de vientos. La parte más profunda ya no. Entonces, como se ve acá, la superficial, 10% de todo el agua, primeros 400 metros, y el resto es 90%. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas primarias que llevan al movimiento de las aguas? El calor del sol. Eso ya influye mucho en la parte de lo que es la circulación más superficial, igual que los vientos. Ya lo que es la gravedad y el efecto Coriolis, que es la disposición de los continentes y la fuerza, digamos, que genera un poco el giro de la Tierra, genera unas fuerzas que conforme más alejado estás del centro, o sea, en este caso el punto central de la Tierra, lleva a que la fuerza esta de Coriolis o el efecto Coriolis sea mayor. Mientras más cercano al Ecuador, menos efecto Coriolis, mientras más alejado del Ecuador, un mayor efecto Coriolis. Bueno, aquí vemos una imagen muy general de cómo cambian por las épocas del año la circulación oceánica. Aquí lo importante notar es lo siguiente. ¿Ven esa raya negra? Entonces esta raya negra es la zona de convergencia intertropical. Entonces para julio está por acá,
Ya, entonces pasa sobre la India, todo, son épocas de las lluvias monsónicas por ahí, y cuando tenemos en enero, que vemos que cuando llueve acá en Sudamérica, en la zona andina, ven como la zona de convergencia intertropical se mete por la zona continental. Entonces, por esa razón es que tenemos lluvias en la zona de los Andes, porque la zona de convergencia cae por acá. Mientras que en ese periodo tenemos que la zona de convergencia en Asia ha bajado mucho y no llueve. Por eso que para ellos la época monsónica es más o menos el punto crítico en julio, donde llueve 6 meses, 3 más, 3 menos, y mientras que en verano, luego 3 más, 3 menos, es su época de sequía y no llueve nada. Mientras aquí igualito, acá no llueve, en la zona andina no llueve nada en este periodo de julio, uno va a la sierra no llueve nada hasta septiembre, octubre, y en realidad el periodo de estiaje comienza, normalmente debería comenzar en abril, entonces, pero al revés, de a partir de noviembre, así, normalmente comienza a llover hasta febrero, marzo. Claro, el periodo de lluvias ahora un poco ha cambiado debido al calentamiento global, se han alterado los patrones de viento y de lluvia, entonces un poco se está intensificando más el periodo de lluvia entre enero y marzo, más que noviembre y diciembre, que casi no hay nada. Es una alteración ya debido al calentamiento global. Eso ya, cuando veamos cambio climático, vamos a ver ese detalle. Entonces, igualito, aquí lo interesante de esta imagen acá, ven cómo se forman como giros. Eso es el efecto Coriolis, que debido a la disposición continental y la fuerza esta por el giro de la Tierra, se forma esta fuerza de Coriolis, que es el efecto Coriolis también, genera estos giros a nivel oceánico, que cuando estás en el hemisferio sur, por ejemplo, miren cómo va en sentido contrarreloj y en el hemisferio norte a favor del reloj. Entonces, este efecto es importante especialmente por el hecho de que, por ejemplo, bueno, ayuda a la parte de circulación marina, todo lo demás, y en la parte de acumulación de basura, en este caso plásticos a nivel global, también. Entonces, la basura plástica o lo que flota sale de las zonas continentales y se forman masas, como ustedes deben haber conocido ya, islas de plástico, famoso Island Garbage Patch. Entonces son basuras de plástico que se van juntando en las zonas centrales de los diferentes océanos, debido a este efecto Coriolis que la va acumulando en el parte central. Entonces, en este caso, en el hemisferio norte, que es el más conocido, están cerca de las Islas Marianas, que se acumulan. Entonces, son unas grandes islas de plástico flotante. Es todo un problema, las aves comen ahí y se mueren por las cositas que comen, porque si comen plástico no lo vas a digerir, y el sistema digestivo va a botar ácidos tratando de degradarlo, pero no es comida y no es degradable. Entonces los animales mueren, debido a unos puede ser por intoxicación, por los líquidos o contaminantes químicos que puede soltar a un tipo de plástico, y en otros casos porque se mueren de hambre, porque sienten saciados, porque siempre están llenos, el estómago sigue botando ácidos, pero no se alimentan. Entonces aquí lo que le dio a la circulación oceánica, como los giros que se forman, esto es todo el efecto Coriolis, entonces hacia la derecha acá y hacia la izquierda acá, y eso tiene una implicancia muy importante en la costa peruana, en realidad en todas las costas, pero vamos a la parte peruana, que lleva que, vamos a regresar al anterior, miren cómo esta dinámica lleva que frente a la costa de Perú, Chile, los vientos suban de sur a norte. Estos son los famosos vientos alisios. Estos alisios que suben y a la hora que chocan la costa peruana, justamente por ese efecto que tenemos, el Coriolis, se produce otra cosa que es el efecto Ekman, que vamos a ver cuando veamos el Niño. Entonces, que lleva que las aguas superficiales vayan hacia el oeste y aflore agua de fondo. Por eso que la costa peruana es el agua fría. Dime, Dilberto. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, ¿qué es las zonas de afloramiento del límite oriental? Ya, haciendo afloramiento, como estoy viendo acá, está viendo con el puntero, el límite oriental, digamos que la cuenca del Pacífico está acá y también está acá. Entonces, debido a los vientos alisios que se empujan hacia el norte, ¿ok? Hay un efecto que hace que las aguas superficiales de las costas se vayan hacia el oeste. Entonces, a lo que se van hacia el oeste, queda una especie de vacío en la zona costera que obliga a que las aguas de fondo suban, vayan a la superficie. Entonces, por eso que la costa peruana es agua tibia, agua fría, digo. Entonces, llega agua fría, ¿por qué? Porque son del fondo. Y encima, como tenemos una plataforma oceánica de poca profundidad, entonces lleva a que suba con un montón de nutrientes. Entonces, por eso que genera en nuestra costa una costa muy rica, porque estos nutrientes suben, afloran cerca de la superficie, entonces es alimento para el fitoplancton, pero como la plataforma tiene poca profundidad y tiene un montón de nutrientes, el fitoplancton está ahí feliz.
Entonces alimenta eso, genera todo un encadenamiento trófico, que zooplancton se alimenta de fitoplancton, y de ahí vienen las anchovetas, está todo un encadenamiento que lleva a que sea un ecosistema muy rico en términos de, digamos, de biomasa. Eso es más Profe, ¿y el margen continental que se refiere a el borde. la profundidad? No, el margen continental está acá, es el borde de los continentes. Ah, ya, ya, ya. Ahí es donde el talud y la plataforma Sí, terminan, empiezan. así es. Profe, ¿y por qué ese afloramiento en la zona norte, por ejemplo, en Tumbes, Mm, hace de que no haya muchos peces? Eso sí he leído bastante. ¿Por Claro, lo qué que en pasa, la lo que zona pasa es que del sur sí y al norte no? no, lo que pasa es que en Tumbes, a diferencia del resto de Perú, ya tienes mucha influencia de las aguas cálidas ecuatoriales, de Baja al sur. Entonces tienes mucha influencia de eso, entonces no llega a generarse ese afloramiento. Ah, ya, profe, gracias. Está entre Tacna y lo que es más o menos hasta un poquito Piura. Pero ya sobre Piura tienes el efecto de las corrientes ecuatoriales, que son cálidas. Ah, ya, profe, gracias. Ok. Entonces justo lo mismo acá los giros. Entonces aquí hay una serie de corrientes, mira, con contracorriente ecuatorial, movimiento en sí, siempre se genera una contracorriente que a veces son un poco subsuperficiales que empujan acá. Y eso tiene importancia para ver lo que vamos a ver después. Entonces miren el efecto Coriolis. Miren cómo da la vuelta. Entonces mientras más alejado del centro estés, ese efecto Coriolis es mucho menor. Mientras más alejado estés, como una especie de palanca. Mientras más cerca estés al centro, la palanca más débil. Mientras más alejado estés, es más fuerte. Entonces por eso que el efecto en las corrientes es mayor mientras más alejado estés del centro. Entonces el efecto Coriolis, que esto fue descubierto pues en el siglo XVIII por ahí. Entonces la gente se dedicaba, había mucho más observación natural de lo que hay ahora. La gente ahora anda muy pegada a cuestiones instrumentales, o bueno, vamos a la generación de ahora que es puro aparatito, entonces caminan y ni siquiera ven los árboles. Entonces peor todavía. Pero vamos al hecho de que sí, la gente se dedicaba a observar mucho y comienza a ver cosas constantes o efectos que de repente tienen que ver con esto y comienzan a lanzar ideas y comienzan a aparecer otra gente que lanza más ideas y bueno, descubrieron esto. Entonces, por ejemplo, acá el efecto Crowley, como se explica, lo pueden ver también ahí, diferentes velocidades a diferentes latitudes. Lógico, porque tú tienes, mientras más cercano al Ecuador, hay menos fuerza. Más alejado del Ecuador, tienes mayor fuerza. Entonces, eso es nada más como que tengas una especie de un palito con una bolita y comienza a darle vueltas. Si la pita es más larga, hay mucho más fuerza en la bolita que está dando vueltas. Si es más corta la pita, hay mucho menos fuerza. Entonces, igualito. Entonces, a diferentes latitudes, mientras más alejado estás del centro, hay mucho más fuerza y por tanto el mar se mueve con mayor velocidad. Aunque algo más. Aquí, la curva se inclina hacia la derecha en el norte y hacia la izquierda en el sur. Ese es justo el efecto Coriolis y ese efecto en el sur lleva al famoso afloramiento. Como ven acá en la imagen, que es mucho más explícita, mientras más alejado del Ecuador, miren que las fuerzas son mayores, en este caso hacia la derecha, el hemisferio norte, y hacia la izquierda en el hemisferio sur. El efecto Coriolis, como he visto, aquí viene la espiral de Ekman. La espiral de Ekman es muy importante para la pesca. Entonces, ahí tiene que ver eso. Entonces, ¿cuál es la espiral de Ekman? Que la espiral de Ekman es una fuerza que lleva a que el efecto de este movimiento, o sea, por ejemplo, las corrientes que van del sur al norte, de los vientos licios, lleven pues a que se vaya hacia el oeste, pero hacia el oeste en términos generales. El efecto Ekman o la espiral de Ekman es que más fuerte se van a las... Aquí estamos en el hemisferio norte, por si acaso, no he encontrado uno que haga en el hemisferio sur, porque todas las investigaciones son en el hemisferio norte. O sea que no van a encontrar mucho en el hemisferio sur. El asunto, vamos a verlo acá. Miren cómo la mayor fuerza se genera en la parte más superficial y conforme vas metiéndote abajo, a nivel, dentro del mar, por ejemplo, a diferentes profundidades, se va doblando en este caso hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Ya cuando llegas a una profundidad de unos 100 metros, todo esto depende del efecto Coriolis. ¿Eh? Cuando llegas a unos 100 metros, ya un poco el efecto se vuelve cero, por decirlo de una manera, y en realidad la fuerza es en sentido opuesto. Si yo voy acá hacia la derecha, el efecto de los 100 metros es hacia la izquierda, pero ya es mínima la fuerza. Y eso también tiene que ver con la parte de los vientos. Entonces,
Pero aquí, ¿qué ocurre cuando tú integras esta cuestión? Integras desde la parte, o sea, el empuje en la parte superficial hasta el empuje en la parte 100 metros de profundidad, lleva a que sea 90 grados hacia la derecha en el hemisferio norte y en el hemisferio sur a 90 grados hacia la izquierda. ¿Con respecto a qué costa? Entonces, todo esto es con respecto a las costas. Entonces, por eso que uno ve que el efecto de esto, que en realidad son los vientos que están llevando este efecto, lleva a que sean 90 grados a la izquierda en el hemisferio sur. Y miren, y eso lleva pues todo ese efecto, influye pues en la dinámica de las aguas que van a terminar aflorando. Algo más que ver acá. Nada, aquí otra imagen, ven cómo se va doblando hacia la derecha hasta que llega aquí y es a 180 grados en dirección opuesta, pero lleva una mínima fuerza. Pero como tú integras, sí es 90 grados hacia la derecha y hemisferio norte, como digo, y 90 grados a la izquierda. Dime, Jean-Paul. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. El espiral de Ekman está, o sea, se da con mayor notoriedad en los polos, ¿cierto? Por lo que justo hablaba del efecto polo. Se da en realidad, mientras más alejado del Ecuador, sí, pero tiene que haber una masa continental con la cual choque. Porque si vas a la Antártida, por ejemplo, en la Antártida no se va a dar porque va a circundar el océano, bueno, todo lo que es el continente antártico. Tiene que chocar sobre una masa continental que impide el paso y lleve pues a esto acá, que son los vientos estos, que llevan a formar giros. Llevan a formar giros. Tiene que pasar esto. Y en Antártida no se va a dar, porque no hay nada que se oponga. Mientras que aquí en las masas continentales, como eso impide su movimiento latitudinal, de un lado para otro, izquierda y derecha, por ejemplo, entonces lleva a formar estos giros. Si no hubiese masas continentales, no habría estos giros. El mar giraría de izquierda a derecha. Creo de oeste a este. Eso tiene que ver también con el tamaño de giro. Por ejemplo, veo que en el hemisferio norte, como hay más continente, los círculos son Es como menores. el Atlántico, por ejemplo, que es más chiquito que el Pacífico. Los giros son más pequeños. Porque tiene masas continentales que se oponen, entonces los giros van a ser más pequeños. Porque la diferencia del Atlántico es mucho más pequeño que el Pacífico. Pero que igual va a haber giros, porque tiene masas continentales que impiden este movimiento latitudinal. Profesor, entonces, en este mapa que estamos viendo ahora, Sí. ¿en qué zona estarían como que ubicadas estos, o sea, este efecto Ekman se daría con mayor como que intensidad? ¿En qué Zonas partes? occidentales mayormente. Acá, por ejemplo, Perú, Chile. Estados Unidos, aparte acá, hasta el lado de México. Acá en la zona oeste de África. En la parte occidental de Australia. Son mayormente estos lugares. Pegados a la zona, a La los zona, márgenes continentales. así es. En la zona occidental de los continentes. Ok, ok, ok. Interesante. Gracias, profe. Ok. Entonces estamos viendo este efecto y aquí no hay mucho que ver. Acá van los giros igualitos, acá no hay más que ver. Entonces, como dice acá, esto lleva a que los océanos, como dice acá, se estratifiquen debido a esto, porque tienes que estos giros son mayormente propulsados también por los vientos. Ahí la energía del viento se traslada al agua y eso genera todo acá. Entonces, y eso lleva pues que haya movimiento, en este caso frente al Perú, vertical, de nutrientes del fondo hacia arriba. Aquí, por ejemplo, ven, en este caso aflora, como tú tienes los vientos alisios que acá vienen de sur a norte, empujan hacia el oeste, 90 grados, entonces lleva que se genere una especie de vacío que obliga a que haya un afloramiento de agua profunda hacia la superficie, y como estamos en una plataforma de poca profundidad, entonces va a llevar un montón de nutrientes. No sé si tengo acá, aquí está. Lleva nutrientes y esto acelera pues todo el proceso de que aparezca todo un ecosistema muy rico. Fitoplancton, que como está muy superficial, la luz acelera también ese crecimiento de estos bichos, de que son mayormente plantas, cianobacterias y compañía. Y ahí tiene zooplancton, tiene anchoveta y ya, y después haremos algo por el ciclo de carbono que tiene que ver con cambio climático. Pero ahorita solamente vamos a la parte de biomasa y la generación de biomasa debido a estas condiciones. Entonces aquí tienen la cadena trófica, que es mayormente marina, es distinta a vamos a verlo al final del curso, que es distinto a la biomasa marina o un poco la estructura del ecosistema marino a que la estructura del ecosistema terrestre, que es mucho más verde
en los marinos no necesariamente tienes una base de biomasa verde tan grande como la biomasa animal, que la biomasa animal manda. Y como le digo, zonas de upwelling, pero las más potentes son acá esas zonas occidentales. Algunos casos se ve, pero mayormente por unas condiciones muy particulares costeras, pero las más ricas en términos de ecosistemas son acá occidental, Sudamérica occidental, frente a Estados Unidos, poquito acá, pero no tanto, en la zona de Australia acá también. Y aquí, por ejemplo, el upwelling apoya o soporta, tiene más o menos la mayor parte de la pesca mundial. Y ya no vamos a verlo acá, pero vamos a ver en planificación. La pesca mundial en realidad se ha estancado, pesca oceánica mundial, se ha estancado debido a la sobrepesca que se está generando. Entonces, el incremento en la pesca a nivel mundial se debe actualmente mayormente a lo que es la acuacultura. Y la acuacultura a una escala impresionantemente grande que ocurre mayormente en Asia. La demanda de proteínas está llevando a que se comience a aprovechar también el mar para criar peces, cultivarlos como se dice, y genere pues ese crecimiento aparente de lo que es la biomasa marina, que en realidad no es oceánica, porque ya la biomasa oceánica está siendo capturada en cantidades tan grandes que no le da posibilidad de que se regenere. Pues hay un problema serio ahí. Y mientras más seamos y con mayores ingresos a nivel planetario, ese incremento en la demanda de nutrientes proteicos y proteína animal se va a incrementar. Yo no estoy en contra que nos limitemos con proteína animal, no, para nada. Yo también como carne, o sea, yo no soy vegano ni mucho menos. Pero vamos al hecho de que el problema es que somos mucha gente. Y ese tipo de discusiones vamos a verlo en planificación. En geografía todavía no. Dime, señor Feijó. Sí, ¿Cómo te dicen a ti, justamente Filiberto, Alfonso, cómo te dicen? Pocho, profe. Pocho, está como Pocho Rospigliosi, el comentarista. Tal cual. Ahí Profe, está. una pregunta, eso lo que usted ha dicho justamente está basado en la lectura de océanos, Sí. en la que para tratar de evitar que la hipoxificación, desoxigenación de los mares, Ya. se tiene que ir en contra de los factores, estos factores que generan la desoxigenación, pero también se tiene que observar de que también hay otras cosas que se tienen que ver, como eso, como la economía, como la generación de más nacidos que muertes a nivel nacional, a nivel mundial, etcétera. Es justamente lo que usted ha dicho. ¿Qué tiene? No, yo sé que sí, o sea, aparte de la alimentación y somos mucho más personas, además, más personas con mayor demanda de recursos. Es un hecho, pero eso no vamos a discutirlo en geografía. Solamente lo menciono porque es un tema que jala una discusión bien extensa. Es un hecho. O sea, no me gustaría discutir ese tema ahorita porque nos queda el tiempo corto para ver la discusión entre población, utilización de recursos y todo lo demás. Eso sí nos puede generar problemas en términos de tiempo. Pero si quieres jalarlo para hacer una pequeña discusión en clase, bacán. Hoy tenemos 2 horas. Podemos comenzar 8 en punto a discutirlo y bacán. Hazme acordar del tema para discutirlo en clase. Porque el tema es interesante. Sí, yo siempre discuto un montón de esos temas ahí en la primera parte del curso de planning. Hay un montón, hay demasiados temas. En realidad solamente eso podría ser un curso. Pero no, por ahora no, entonces bacán. Ok, miren, entonces chicos, acá tenemos un afloramiento y miren el afloramiento cómo lleva a generación de fosfatos. Tenemos acá la zona más al sur, miren que la Antártida tiene mucho más fosfatos. ¿Y a qué se deben los fosfatos? Los fosfatos se ven un poco en el sur, a pesar de que aquí, debido al afloramiento que aflora, tenemos que en la Antártida hay mayor cantidad de fosfatos también, porque tienes también las condiciones locales permiten que haya más fosfatos. Aquí, por ejemplo, mayormente afloramiento. Aquí también. Y aquí en la parte de los si no me equivoco, en la parte de fosfatos animales acá en la Antártida, se debe un poco más también a la biomasa. Eso no me acuerdo exactamente, déjeme ver ese detalle, pero yo sé que aquí en la costa peruana, que es uno de los puntos más altos de términos de generación de fosfatos, que ayuda al crecimiento de las cianobacterias y todo lo demás fitoplancton, es por los vientos que afloran nutrientes del fondo, ya.
Aquí también ocurre eso en la Antártida, porque es una zona que además tienes muchos vientos, y los vientos son mucho más violentos que en el resto del mundo. Y encima es una zona de poca profundidad. Entonces, como tienes una zona de poca profundidad con mucho viento, el afloramiento de este fondo rico en fosfatos hace que la cantidad de fosfatos que encuentres en la zona antártida sea mayor que en el resto del mundo. Pero también por eso ayuda también que la biomasa sea muy rica a nivel de la Antártida, a pesar de que no hay tanto afloramiento en general como ocurre acá. Pero lo que pasa es que los vientos son muy fuertes, porque justamente tienes una zona muy fría y tienes una zona no tan fría que lleva unos vientos horribles. Que Pocho, por ejemplo, como marino, sabe que pues en las correntadas que hay entre Magallanes y la Antártida son fortísimas, casi no hay mucho barco que pase por ahí. Entonces, pero toda la región de la Antártida suele ser mucho viento. Entonces, eso ayuda a que se genere, y con poca profundidad, como les digo, un afloramiento intenso del fondo hacia la superficie. Por eso tienes un alto contenido de fosfato. Pero de todas maneras hay un detalle que quisiera revisar para ver si lo aclaramos el martes. Ok, entonces miren la circulación ya profunda. Acá hay puntos en la Tierra en donde se hunde el agua y donde aflora. Entonces esta parte quisiera explicarlo mejor en pizarra. Me acordar de este detalle, porque ahorita se va a explicar verbalmente, pero quiero hacerlo con diagramas ya el martes. Apunten, a mejorar. Entonces ocurre pues que la zona mayormente acá de Atlántico Norte, un poco la zona del mar de Bering, pero más que nada del Atlántico Norte, que hay un cambio. Llega aguas que se van enfriando, entonces el agua superficial pierde calor, y eso ayuda a que los países escandinavos, un poco en Groenlandia, no estén tan fríos como deberían estar. Entonces lleva ese enfriamiento, llega muy frío a la zona norte, al hemisferio norte, pero además tú tienes que el agua se va congelando y tienes que hay como el agua se congela, se convierte en hielo, los icebergs y compañía, en la zona del Ártico, que no es una masa continental, sino es un hielo flotante gigantesco. Entonces, ¿qué ocurre? El hielo se congela, pero queda esa salmuera que no se congela. Entonces la salmuera se junta con esa agua fría que va llegando al polo norte y se incrementa la densidad. Entonces ese incremento de densidad de esas aguas en ese nivel hace que por mayor densidad comparado con el agua de hielo generen que se hunda. Entonces se hunde esas aguas y ahí por movimiento de la Tierra, el giro que tenemos en la Tierra, ya que esas aguas comienzan a viajar por abajo, por las zonas más profundas y circulan en toda la Tierra. El movimiento en realidad es un movimiento muy lento, pero como son masas gigantescas de agua, es un montón de energía que se están transportando. Y es una cosa importante cuando tiene que ver con la parte de calor, cuando hablemos de cambio climático, y cuando hay momentos que parece que no hay un incremento de temperatura, ya está yendo al fondo. Pero es así, por ahí comienza, como les digo, entonces hay hundimiento en las aguas en los polos, y después circula por la Tierra y aflora en diferentes puntos, como frente a California, frente a nosotros, que hay afloramiento y cosas así. Y después nuevamente llega hasta los polos y se hunde. Entonces es la famosa circulación termolina. Termolina por calor y por la salinidad. Entonces una combinación de estos dos factores genera una dinámica que suba y baja. Entonces la ventaja de esa dinámica es que genera afloramiento por un lado, que crean zonas de pesca, y por otro lado hunden el agua, las regiones como le digo, los polos, y ese hundimiento del agua de los polos lleva a que se oxigene también en el océano profundo, porque las aguas superficiales tienen más oxígeno. Entonces se meten, si no sería un mundo nóxico. Entonces, es un problema que se puede dar si seguimos calentando la Tierra con el calentamiento global, se puede generar estratificaciones. Y una estratificación puede generar regiones, pues, bueno, vamos a poner de esta manera. Se estratifica el océano, entonces ya no habría movimientos verticales. Entonces, si no hay movimiento vertical, las aguas superficiales se quedan arriba, las profundas se quedan abajo, se corta la circulación termalina y el mar profundo muere por anoxia. Eso sí puede pasar. Ya ha pasado antes con la extinción del Permiano Triásico, tranquilamente puede pasar ahora. Aquí no hay mucho más que nada una guía. Entonces aquí lo que pasa es que se va a los polos, se enfría, y aquí a la hora que se congela, queda una salmuera, incrementa la densidad y este incremento de densidad hace que se hunda y circule por el resto del océano, ¿no? Ahora más, acá, el ciclo de la circulación termalina más o menos son 1000 años, es importante verlo, y como digo, es una circulación lenta, pero por la masa gigantesca que tiene es un transportador de energía muy importante. Vamos más que ver, nada. Aquí miren, puntos críticos donde se eliminan calor a la atmósfera
y también se hunde el agua. 2 puntos en la zona entre Groenlandia, Canadá y Gran Canadá y Groenlandia, perdón, y la zona de Islandia, por acá, todo que es el Atlántico Norte, y acá en la Antártida. Son 3 puntos críticos de eso. Nada más en particular, no esto lo pueden leer. Y aquí entramos lo que es el fenómeno del niño. Hasta acá, chicos, tienen alguna pregunta. Dime, Apolo. Profesor, ¿qué tal? Esa imagen de los puntos críticos que acaba, me parece curioso, profesor. Este. O sea, las masas oceánicas, o mejor dicho, la corriente cálidas de oceánicas, o sea, en ese punto, en esas zonas, intercambian calor con la atmósfera. O sea, ¿por qué lo hacen ahí mismo? Y por qué como no, o sea, entendería yo que en el transcurso se iría perdiendo poco a poco, pero, o sea, justo en esos puntos hace como una descarga, algo por ahí, o podría No, explicarnos un poco más, profesor. no, te lo ponen ahí porque ocurre, bueno, la parte final ocurre ahí. Pero la energía se va perdiendo conforme te vas acercando al polo. Entonces se va liberando calor. O sea, el agua cálida se va yendo a una zona más fría, entonces el agua se va enfriando y transmitiendo energía a la atmósfera. Por diferencia, pues, de energía, ¿no? O sea, la cantidad de energía, la energía contenida en el agua, supongamos que tienes agua a 30 grados y tienes una atmósfera a 30, no pasa nada. Pero conforme esta agua de 30 grados se va viajando hacia los polos y tienes una atmósfera de 20, 15 o 10, entonces tiene mayor cantidad de energía el agua que está ahí a 30 grados, te va a tender a liberar energía de donde hay más a menos. Te va trasladando energía de la superficie, digamos, del agua hacia la atmósfera. Entonces, es poco a poco, no es que en un solo punto se enfría de golpe, no, eso no es. Entonces va liberando energía, pero ya cuando llega al nivel de los polos, en este caso la Antártida en 2 puntos y en el Ártico en 1, ¿qué ocurre? Se junta con una zona de formación de hielo, grandes formaciones de hielo. Entonces una zona o gran formación de hielo lleva que, lógico, se forma hielo, pero ese hielo, esa formación de hielo lleva a una formación de salmuera, o sea, como remanente, que esas sales que flotan porque se formó hielo y no tiene dónde ir. Y está generando una mayor densidad de estas aguas que están abajo que todavía no se han formado como hielo, o no ha formado hielo. Entonces, si llega a las aguas del sur, ya muy frías, misma temperatura, y le agrega estas sales que han quedado de lo que se ha formado hielo, entonces le voy a incrementar la densidad. ¿Más o menos la viste? Sí, sí, profesor. Y en el tema de la parte donde dice ese intercambio ese cambio de temperatura en las corrientes en donde está la parte Océano Pacífico, donde dice, ahí por qué no, o sea, por qué no se ¿Acá? da en la parte, ajá, en esa parte No, derecha. aquí lo más probable es Ahí, que no hay mucha formación de hielo. No es lo suficiente como para que genere, o sea, libere energía, pero no es lo suficiente como para generar pues grandes puntos de hundimiento. Mientras que en la zona del Atlántico Norte tienes Groenlandia, que es una masa, un casquete enorme. Entonces ahí sí tienes una base. En la zona de Bering, Alaska, no es una cosa que ande con hielo todo el año. Pero en fría sí, pero no, ah, bien, bien, no bien. hay grandes formaciones de hielo. Los casquetes influyen. Ok, ok, profesor, genial. Y aquí entramos a lo que es el niño. ¿Otra pregunta por si acaso? No. Pues si tienen alguna duda, de todas maneras se la guardan por ahí. O la piensan, dan una vuelta y ya el martes me pueden preguntar sobre algunas de estas cosas que hemos visto. Porque es importante. El niño. Aquí tenemos el niño, que es una cosa que siempre pasa. Ya en el 2016-17 hemos tenido un niño. Primero del 14 al 16 era un niño global. Después el 17 era un super niño. Después hemos tenido, bueno, no, sí era un super niño, pero era un niño costero, que es un niño distinto. El niño costero, a diferencia del niño tradicional, tiene un inicio distinto. Ahorita vamos a ver cómo se inician los fenómenos del niño y vamos a conversar un poquito sobre el niño costero que todavía está estudiando. No se conoce muy bien todavía lo que es niño costero, pero más o menos tiene un inicio distinto. El asunto es que vamos a comenzar con el niño tradicional. El niño es un evento que siempre ha ocurrido de tiempos ya inmemoriales acá frente a nosotros, que es un periodo en el que se calientan las aguas frente al Perú, que normalmente no se calentaban, o sea, deberían permanecer frías debido a los vientos alisios. Pero ocurre que... ¿Y por qué se llama el niño, para comenzar? Se llama fenómeno del niño porque los pescadores antiguamente sabían que cada diciembre aproximadamente las aguas tendían a calentarse. Habían años en el cual se calentaba mucho más. Pero ese hecho que se calentara todos los años un poquito en época de Navidad
Entonces le decían, sí, por la época del niño Dios se calientan las aguas. Nacimiento del niño Dios se calientan las aguas. Entonces, por eso que se denominó fenómeno del niño. Porque históricamente los pescadores ¿cómo se llama? Lo correlacionaban mucho con la época del nacimiento del niño Dios. Entonces ahí ya quedó con el fenómeno del niño. No porque sea un niñito, no, sino porque justamente por esa época normalmente calentaban las cosas. Y habían épocas en las cuales se calentaba no solamente la costa norte, sino llegaba hasta frente a Lima y cosas así. Les cuento que en caso de familia, mi bisabuela vivía en Barranca. Y el asunto es que ella le contó a mi abuelo, pues a mi papá, que cuando justo el evento del niño 1891, que fue uno fortísimo, un super niño que se generó hace más o menos más de 100 años, casi 130 años, 135 años aproximadamente, llovió tanto que hasta en Barranca, que está acá en el norte chico, los ríos se salieron por todos lados y la bajada, si alguien conoce Barranca, la bajada que va a las playas de Barranca parecía un río. Entonces salía agua a cualquier cantidad y normalmente está seco, seco, seco. Lo que se abre es la pista, ¿no? Que va, hay unos hoteles, restaurantes. Pero vamos al hecho de que ahí corrió un río en esa época. Yo he estado en el niño del 97-98 en el norte. El 82-83 agarró medio mundo de sorpresa. Y me acuerdo que en julio, agosto, la gente se iba yendo a la playa porque parecía verano. Comenzó distinto. El niño 82-83 comenzó tarde. Comenzó en noviembre o diciembre. Nadie se dio cuenta qué pasó hasta que fue tremendo. Y continuó pues hasta el medio año del año siguiente, que no hubo invierno. Ese año literalmente no hubo invierno. Todo el mundo andaba calado hasta julio, agosto. Y todo el mundo en la playa. Yo me acuerdo, yo iba a la playa en agosto. Parecía verano. Entonces, yo soy caluroso, pero ya ahí sí parecía verano. Y ya después el 97-98 fue otro super niño. No se sabe, en realidad se pelean ahí quién es el más malo de los dos niños. Pero el 97-98 tuve la oportunidad de estar en el norte, un proyecto de investigación con el profesor Juan Torres. Éramos varias personas, más o menos 14 personas que nos fuimos, un montón de acá en la agraria, y nos fuimos hasta una parcela que tenía el CPCER, que es una ONG que tiene el profesor. Entonces son las zonas áreas, algo son las áreas que tenía él, no sé si todavía lo tiene, y era cerca de Tambo Grande. Y ahí nos quedamos un mes. Bueno, yo me quedé como mes y medio, porque al final ya había epidemia de malaria, la gente se regresó, no había carreteras, no había nada, la verdad que todo quedó volado por el fenómeno del niño. Y mientras que hubiesen las super lluvias que estaban ahí, no había nada que hacer. Después ya yo me fui por mi cuenta al norte, más al norte a Tumbes, y ahí me quedé botado, porque ya no había cómo moverse, porque ya no había un solo puente ni uno de los cruces a los ríos. Entonces, cada vez que me encontraba con un río luego que estaba bajando hacia Piura, simplemente me encontraba con que no había puente, había que esperar ahí acostado del río hasta que bajara el nivel, y si buenamente bajaba lo suficiente nos íbamos en el bus, y si no había que cruzar con soga o esperar, aunque la gente no quería esperar, porque la verdad es que si tú esperabas ya 2 días no había nada, y cada día subía, de noche subía un montón porque siempre llovía de noche. Entonces al día siguiente, si no cruzabas en el bus, si había bajado, suficiente como para que cruce en bus, había que cruzar con soga. Entonces sí, yo estuve en esa aventurita una buena cantidad de días, hasta que llegué nuevamente a Piura. Ahí tuve un bus hasta Lima y llovía fuerte hasta Trujillo. Bien, bien movido el asunto. ¿Para qué? Y bastante peligrosillo, también había problemas. Pero para mí, interesante como experiencia, si pasara de nuevo, lo haría nuevamente. ¿Eh? Yo no tengo ningún problema. La verdad es que ese tipo de aventuras son interesantísimas. A veces tienes problemas, no tienes agua, no tienes comida, no tienes nada. Y siempre hay riesgos ahí en el camino. Pero vamos al hecho de que sí, 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 es tan interesante que lo haría nuevamente y sale nuevamente. Ok, entonces, ¿qué más acá? Vamos a ver. Bueno, lo que se sabe es que las lluvias son muy fuertes en esta zona. ¿Y por qué? Ok, vamos a explicar por qué. Ahorita vamos a ver la dinámica un segundo. ¿Dónde estás, dinámica? Acá. Normalmente, ¿qué ocurre? Tú tienes que los vientos se empujan estamos acá en Sudamérica, esto es Indonesia, el oeste de Indonesia. Entonces los vientos empujan hacia el oeste. Entonces miren esa gradiente que se forma acá. Entonces como los vientos empujan hacia el oeste hay una gradiente, porque es viento constante. Entonces el viento constante hacia el oeste empuja y hay una gradiente de más o menos 20 centímetros más alto a nivel de Indonesia que a nivel de Perú. Entonces estos 20 centímetros son importantes,
porque tiene que ver con la onda Kelvin y todas las demás gracias. Entonces empujan hacia el oeste. Entonces, ¿qué ocurre con un fenómeno del niño? Aquí, descartar. Entonces, como hay un fenómeno del niño, ocurre pues que estos vientos hacia el oeste se debilitan, los vientos alisos acá llegan hasta el oeste y se debilitan. Entonces, cuando se debilitan, esta gradiente ya no existe. Entonces, se genera que la zona este sube y la zona oeste baja. ¿Y qué ocurre con las zonas de lluvia? Las zonas cálidas comienzan a migrar hacia el este. Esta zona ecuatorial donde tienen los vientos atorados en la zona indonesia, la famosa circulación Walker. Entonces vamos a ver una imagen de la circulación Walker, aquí está. Entonces tenemos que los vientos empujan hacia el oeste, normalmente acá llueve mucho en Indonesia, entonces estos son cúmulos nimbus que ya deben haber visto en meteorología, una escala gigantesca. Entonces cuando los vientos alisios que empujan hacia el oeste se debilitan, todas viendo que la masa, la zona de convergencia intertropical, bueno, ni siquiera convergencia, la zona de lluvias de las bajas presiones van viajando hacia el este. Entonces tú ahí comienzan a hallar aguas cálidas. Esto también se detecta con ondas de infrarrojas. Entonces comienza a viajar a zonas de cúmulos nimbus hacia el este, hacia el este, hacia el este, las aguas cálidas llegan. El primer indicador que se nos viene un niño es la famosa onda Kelvin. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, OK. Estamos en el niño. Entonces, ¿qué ocurre con el niño? Normalmente, como se ve acá, tenemos la diferencia de presiones entre Tahití y Darwin, que es hasta ahora el indicador que más utiliza, a pesar de que toda una serie de cosas. Normalmente los vientos, como les digo, se empujan de este a oeste, entonces van a ver que la zona de más presión es Tahití sobre Darwin, porque lógico, la zona de mayor presión empuja hacia el otro lado. La menor presión tiene menos fuerza. Entonces, Tahití va a tener normalmente mayor presión que Darwin. Darwin está en Australia. Tahití en medio Pacífico. Entonces, ya cuando comienza a ver un niño y se debilitan los vientos, en un momento dado vas a ver que la presión de Darwin va a ser mayor que Tahití. Entonces empujan hacia el este. Ahí es cuando se nos vienen las masas cálidas. Entonces, sí, la zona del niño ha sido clasificada ya por los estudiosos, mayormente estudiosos que se han preocupado por eso, que pertenecen normalmente a Estados Unidos. Por eso esta clasificación medio rara. Tienes un niño 1-2 que frente a la costa peruana, niño 3 hasta el Pacífico Central y niño 4 hasta Indonesia. Pero hay un 3.4. ¿Y por qué 3.4 lo pongo acá? Y aunque no es tan importante para nosotros, pero sí es importante para Estados Unidos. Porque para poder prever si va a venir un fenómeno del niño y le va a afectar a ellos, para ellos han descubierto que 3.4 es la zona clave, combinando parte de 4 y parte de 3, para poder prever con meses de anticipación que se le viene un niño. Pero ya depende de la intensidad de todo, pero se le viene un niño. Para nosotros todavía no. No hay manera de prever porque en niño 4 en general no hay mucha correlación, o niño 3, entonces estamos con bastantes problemas tratando de identificar con bastante anticipación cuando cuando se debilite, si nos viene o no se nos viene un niño grande, que nos puede afectar fuertemente, porque ya ha habido ciertos problemas en los últimos fenómenos del niño. Debido al calentamiento global, parecía que se venía un niño y de repente se queda en el Pacífico Central, aquí, lo que es la zona 3.4 y ahí terminaba afectando a California, a nosotros no. Eso fue lo que pasó con el niño del 14 al 16. Parecía que se nos venía un super niño, fue un super niño a nivel global, pero estaba viajando hacia el este y después se puso en el centro. ¿Y a quién mató? A los californianos y a otras partes del mundo. Pero a ellos sí. Entonces para ellos es importante esto y prevén, aunque ya a veces ni con eso es suficiente porque tenemos el efecto de masa acumulado de calentamiento global que incrementa todos los impactos. Pero hasta ahora nosotros no tenemos nada que pueda prever cuándo se nos viene. Y lo más cercano ha sido que con recién 1-2, pero 1-2 estamos a un mes de que se nos venga. Y eso no es mucho tiempo para prever nada. Entonces las posibilidades que tengamos para prever un niño es bastante difícil en realidad. Entonces miren cómo tenemos acá. Condiciones normales, el viento empuja hacia el oeste, zonas de lluvia, tenemos la termoclina acá, bien alta, porque la zona de agua fría en la costa peruana está muy arriba, entonces, y mientras que en Indonesia está muy abajo. Entonces cuando viene un niño se debilitan los vientos alisios, entonces empuja la termoclina hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Porque viene más aguas cálidas. Mientras más abajo está, las aguas más cálidas llegan con más extensión y con más intensidad. Entonces aquí vienen las zonas de cúmulos nimbus que van llegando hacia el este. Entonces, esto de la cadena ya vamos a verlo después. Miren, por ejemplo, los indicadores de Tahití y Darwin. Tahití y Darwin, cuando tienes
menos Tahití, más Darwin, niño muy fuerte. La diferencia entre estos mayor, este 82-83, aquí se venía en 97-98. Entonces, posteriormente hemos visto hasta 2005 el de 9-8, que tenemos indicadores temperatura, división estándar de cosas, índice de oscilación sur, muy negativo. 82-83, muy negativo. Son super niños. Lo más fuerte del siglo XX han sido 82-83 y 97-98. Y creo que la mayoría de ustedes no vivió ni siquiera en 97-98. Entonces, así se fue de campo. Sí, profe, Tumbes casi se parece. O sea, Sí, yo nací no, en esa época ya. y recuerdo que fue una odisea No, sí, sí, que sí. llevaran a mi mamá al hospital y todo, porque incluso, o sea, el río de Tumbes está lejos de la ciudad, pero fue tan fuerte que por lo general lo que siempre pasa es que caen los puentes. Se Sí, caen los puentes, Tumbes queda descomunicado y todo es un caos. Y además el río llegó hasta zonas donde nunca había llegado, así como en Brasil hace poco, entonces ahorita, parecía todavía similar. sigue, todavía siguen las lluvias ahí. Ajá. Mira, hazme acordar de eso de los puentes, porque tengo una anécdota de la zona, cuando yo estuve ahí atorado en el medio del camino y me encontré con un señor mayor que es camionero, que se había quedado tirado también en la carretera y estaba vendiendo las gaseosas grandazas a un sol, porque ya no tenía que venderlas. Entonces todo el mundo conversando ahí en medio de la nada, con la inglesa y cosas así raras. Y el asunto es que me comentó, yo le dije, pero ¿por qué ya los han hecho los puentes tan pequeños? Tan estrechos. Y al primer año que pase se lo lleva. Y el pata me dijo que cuando se hizo, después del niño 82-83, los ingenieros habían diseñado que los puentes tenían que ser el doble de ancho en la base, porque sabían que podía haber un niño más fuerte que ese. Entonces ya se había comido parte del cauce, ese niño 82-83. Entonces tenía que hacerlo más extenso. ¿Qué ocurrió con el gobierno de Belaúnde? Entonces el gobierno dijo, no, va a ser mucho más costoso y no queremos. Entonces obligaron a hacer los puentes como antes estaban. Entonces, y eso que los ingenieros ya Y el habían dicho. puente que hicieron después del 82 se cayó y Sí, actualmente hay uno que no es tan grande, no es tan fuerte, pero toda la gente está esperando a que haya un niño y se caiga porque siempre se cae. No, en todo el norte, todos los puentes se caen, siempre, sí, ese es sí. básico. Yo tengo fotos de cuando pasé por ahí con el niño 97-98, todos los puentes tirados. Pero algo que siempre salva al norte es, es la llegada con Ecuador. Ecuador, por el contrario, si a veces está mejor preparado, entonces si Tumbes queda así aislado, por ¿Mm? Ecuador entran todas las cosas. Así, Claro, eso que es por mira, lo general que sucede. hay un detalle importante sobre eso. En Ecuador, cuando tú vas a la zona costera, hay muchas casas que están sobre pilotes. Entonces, cuando viene el niño, especialmente casa de campo, entonces cuando viene el fenómeno del niño, llueve y se lleva todo. Pero como las casas están sobre pilotes, entonces no se barre la casa. Los palitos son el soporte y sí, pues el agua por abajo nomás no se llega a la casa. Bueno, en Piura Tumbes no hay pilotes, porque no, eso no sucede, pero hay veredas altas. Eso sí es bastante. Y la mayoría de las calles son en pendiente para que Ya, cuando justamente llueva, todo se claro, o sea, desfogue y las veredas son altas, son como 4 veces las veredas que hay acá en Lima. claro, como que la calle forma en sí un cauce, por donde puede migrar el agua. Claro, claro, exacto. Claro, es que está bien, por lo menos está bien pensado eso, ¿no? Eso Porque sí, también es en la selva, cuando fui a Iquitos, a Sarriquena, a Contamana, todas allá son incluso más altas las veredas. ya, pero en la zona ya más rural, en la zona de Quito también tienen pilotes, ¿ah? Porque también todo se va lavando por todos lados. Pero sí he visto en Ecuador un montón de casas de campo, o sea, de gente de zona más agrarios, muchas Ah, sí. casas son con Ecuador pilotes. siempre es la salvación de Tumbes cuando sucede, o cuando no sucede un niño fuerte, incluso hay lluvias, hace un año creo, hubo unas lluvias fuertes. Tumbes quedó así de comunicado porque no, se inundó y se lo llevó una carretera en Sechura, creo, y ¿Ya? quedó descomunicado. En Sechura, en Chiclayo, y también Ecuador era todo Sí, lo que daba logística y alimentos a Tumbes. sí, más bien lo que quisiera ver ya cuando haya un nuevo niño, que en realidad últimamente no hay porque para mí el sistema climático está haciendo algo. O sea, esto calor que hemos pasado ahora, pues, era un niño se supone, pero bajó. Y lo que pasa es que vamos a ver después dos tipos de niños.
Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver estas cosas, estos indicadores, y después vamos a ver todos esos detalles del niño, y mayormente dos tipos, hasta tres en realidad, de niños que se dan. Miren, por ejemplo, cómo la importancia de saber previamente qué va a pasar. En este caso, el niño 3. ¿A quién le sirve? A la gente de Zimbabue. Entonces, cuando veo al niño 3, o evalúo al niño 3, lo que ocurra con el niño 3 está muy correlacionado con la producción de maíz, o en este caso anomalías en el rendimiento del maíz. Si acá este niño se pone muy fuerte, que es un indicador de oscilación sur fuerte, que va muy negativo, entonces la productividad, o sea, la anomalía negativa para la producción de maíz es muy fuerte también, y cuando sube también es fuerte a favor. Entonces, cuando yo ya veo que esto se va a dar, y veo que el niño 3 está muy bajo, entonces, ¿qué puedo esperar yo si fuese Zimbabue, gobierno de Zimbabue? Lo que se nos viene es pérdida de producción de maíz. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno en ese caso para prever? Sabiendo que está bajo, comprar maíz, a estoquearme, porque si vamos a ver que la mayor parte de alimentación básica de mucha gente, pues es un país pobre, es el maíz, yo me estoqueo de maíz para que no sube precio, porque si la producción local se va al piso, va a subir el precio y la gente no va a tener que comer y puede generar convulsión social. Entonces, hasta la parte geopolítica es importante ver estos detalles como el niño 3, cómo puede afectar la productividad. Entonces, eso es muy importante en diferentes casos. Aquí, por ejemplo, todavía no tenemos nada. De repente, alguno de ustedes se puede animar a hacer qué impactos puede tener un niño, por ejemplo. Bueno, ya sabemos que los niños llevan un femenino fuerte, llueve mucho en el norte y sequía en el sur. Ese es cantado, eso ya se sabe. Pero en términos de productividad es cuándo podemos prever que se nos viene. Entonces todavía está medio en el aire. No sabemos. Ya cuando se nos viene sabemos, ya como está encima, ya no hay nada que hacerle. Simplemente no va a llover. Pero ese ya está encima. Pero ¿cómo hacemos para prever? Esa es la problemática que se tiene ahora. Aquí, pues, igualito, anomalía Tati Darwin, muy negativo, porque tiene más Darwin y menos Tahití. Entonces sí, al 98 también igualito. En toda casa al revés. Últimamente se está dando bastante más fenómenos de las niñas. Entonces, ¿y aquí se ve mucho más fenómeno en la niña? Es que como el sistema climático está acelerando el calentamiento, o sea, estamos acelerando nosotros el calentamiento, estamos acelerando el calentamiento global y más bien generándolo porque estamos entrando climáticamente hablando y digamos ya a términos geológicos, estamos entrando en un enfriamiento, que debemos entrar a un mínimo de glaciación que acá en 5.000 años, pero el hombre rompió con esos parámetros. Entonces, y estamos acelerando, más bien ayer he visto que este último año con respecto al año anterior, por día, se ha incrementado casi 5 ppm de CO2. Es una bestialidad. Entonces, ¿eso qué lleva? Que si se va calentando la Tierra más rápidamente de lo esperado. Entonces, ¿eso cómo impacta en lo que es el sistema climático? La Tierra se comporta como un ser vivo. Entonces, para impedir que entre en fiebre, los sistemas climáticos que pueden hacer algo para que no se caliente la Tierra, uno de ellos es el fenómeno del Niño, o sea, la circulación oceánica. Entonces, si comienza a haber más fenómenos la niña, entonces eso implica que esa niña, ese afloramiento de aguas, o sea, se incentiva eso y hay más niñas, quiere decir más intensificación de los vientos alisios que lleva mayor cantidad de afloramiento, de tal manera que la superficie de la Tierra se enfríe un poco. Entonces, eso vamos en cambio climático en detalle, pero eso lleva a un enfriamiento. Pero hasta dónde puede el sistema natural enfriarlo de tal manera que no volemos. Porque el día que no podamos controlar eso, creo que va a haber problemas. Y fuertes. Aquí igualito, pero este es un caso multivariado. Pasa que ya está trabajando con una serie de diferentes índices para ver hasta dónde puede funcionar. En este caso es un multivariado que se utiliza mucho más ahora y sale un valor positivo para los que son el fenómeno niño. Estos 83, 98, 2015 y 16 son los tres grandazos últimos tiempos. Pero también hemos tenido niñas muy fuertes. El niño fuerte lleva mayor cantidad de frío acá en la costa. A pesar de que hemos tenido últimamente, miren acá, hasta el 21, 22, niñas fuertes en términos generales. Los inviernos en Lima no han sido muy fuertes. Eso es que debido al calentamiento global. La gente dice, sí, muy frío, pero no tiene nada que ver pues, con el frío que hemos tenido. Pues, y me acuerdo cuando estaba chico, los inviernos en Lima, ya en esta época estaba todo lleno de niebla. Todo Lima era una zona de neblina. Uy, caray, se nos acaba de tiempo. Ok, chicos, le dejamos acá. Nos quedamos en el ONI.
Ya cualquier consulta me la preguntan el martes, y el martes acabamos como sea. En realidad falta el último